el que se iba a convertir en mi socio, decido decir que sí. Aquí el reto era que pues, me tenía que bajar una tercera parte mi sueldo. Y el riesgo pues, inminente era que si cambiaban las condiciones de los proveedores, estábamos fuera, ¿no? Pues pasó, ¿no? O sea, de pronto llegan un día, oye, nos afectó mucho pandemia, no podemos seguirles dando las mismas comisiones o el mismo acuerdo que teníamos. Los inversionistas nos dicen, pues si fuera, no vamos a invertir más, no hay más recursos. Fue un momento dramático, a pesar de que teníamos un plan B porque sabíamos que había un riesgo, pues no teníamos inversionistas, ¿no? Pero hay un tema bien importante, a pesar de que el fracaso ya lo veía yo de otra manera, que ahorita te cuento por qué. Además de que me potencialicé o nos potencializamos en ese tema del foco o del fracaso, fue un mindset total en mi vida y en mi carrera. Hola, soy Raúl Muñoz y bienvenidos a estas sesiones de elevador, charlas de pasillo grabadas en notas de voz o de encuentros casuales formales e informales, porque a veces estas conversaciones requieren ser compartidas y escuchadas por más personas de las que estuvieron presentes en la sala. Aquí te compartiré ideas nuevas, conceptos interesantes para que puedas aplicar en tu vida y ser tu mejor versión. Bienvenidos, estamos aquí en Expo HR grabando un episodio especial de Titanes Podcast y el día de hoy me encuentro con Hazael Misraim López. Haza tiene amplia experiencia en el mundo de emprendimiento corporativo, como propiamente en startups, y el día de hoy lo invité para platicar sobre un tema que es tabú en muchos lados, que los emprendedores muchas veces tienen que pasar por ese valle, en otras ocasiones hay quienes la libran, inclusive en corporativos es algo de lo que poco se habla, y es sobre el fracaso. Hazael, bienvenido aquí a Titanes Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Todo muy bien. Pues Haza, me gustaría empezar, ¿no? El tema del fracaso, pues ¿cuál es esa historia? ¿Cuál es tu mayor fracaso profesional? Si es que nos pudieras contar y qué sucedió en ese momento. O sea, durísimo, Lolo. Empezamos directo con la carne. Oye, no, hombre, mira, es una súper buena pregunta. Si te contaba los fuck up, pues son miles. Justo hoy, antes de llegar, te puedo contar del día de hoy 5, 10, 15, 20 o el día de ayer, pero yo creo que sobre todo hay uno que me marcó, o sea, hay uno bastante importante que marcó mi vida y tiene que ver, te cuento bien rápido, ¿no? Era una startup donde un contexto anterior es, yo estaba trabajando en una empresa refresquera, La Roja, ¿no? Como le decimos, o una de las más grandes o la más grande del mundo más bien, y de pronto hay una oportunidad de poder ir a fundar una startup. Me habla el que se iba a convertir en mi socio, decido decir que sí. Aquí el reto era que pues, me tenía que bajar una tercera parte mi sueldo. Entonces, pues, para hacértela muy largo, le dimos. Era importante para mí, tenía un propósito bastante importante que era democratizar todo el tema bancario para las pequeñas y medianas empresas. Seguro no lo sabes, pero hoy más del 50% de las personas en México no tienen acceso a un sistema bancario. Entonces había un propósito más allá de eso. Parte del reto importante fue, empezamos en marzo de 2020, o sea, empezó pandemia, decidimos entrarle porque ya habíamos bajado recursos. Y le dimos. Primer año rompimos récord, empieza nuevo trimestre, nuevo año, volvemos a romper récord. Y algo que sabíamos que había un riesgo donde le estábamos apostando el volumen, porque todo ese sistema bancario nosotros estábamos anclados a ciertos proveedores. Digamos que hacíamos todo lo que hacía una fintech, sin ser una fintech, totalmente legal obviamente, porque teníamos proveedores que nos daban ese servicio, y el riesgo pues inminente era que si cambiaban las condiciones de los proveedores estábamos fuera, ¿no? Pues pasó, ¿no? O sea, de pronto llegan un día, oye, nos afectó mucho pandemia, no podemos seguirles dando las mismas comisiones o el mismo acuerdo que teníamos, y nos dejaba fuera del mercado, ¿no?
fue bastante duro porque acabamos de romper récord de venta, pero ya en el modelo de negocio nos dejaba fuera, ¿no? Entonces fue un momento bien complejo porque, digamos, al momento que vas con el consejo, le cuentas que acabas de romper récord pero que estás fuera del negocio, pues olvídalo, ¿no? Traíamos un plan B. Teníamos un plan B para hacer un nuevo modelo de negocio, pero básicamente los inversionistas nos dicen, pues estoy fuera, no vamos a invertir más, no hay más recursos. Fue un momento dramático, a pesar de que teníamos un plan B porque sabíamos que había un riesgo, pues no teníamos inversionistas, ¿no? Entonces, súper complejo. Por ahí, ¿por qué fue tan dramático y por qué es un antes y después? Obviamente, yo ya estaba en un puesto corporativo bastante interesante, con un sueldo bastante interesante, irme a ganar mucho menos y no me había salido, ¿no? Pero en ese plan B quedó un poco de flujo todavía cuando tuvimos que liquidar gente y decidimos aventarnos por el plan B, tanto mi socio y yo, ¿sí? Era un plan B que la realidad es que a mí se me ha ocurrido, que lo habíamos pensado, no habíamos echado adelante porque con el otro modelo de negocio estábamos rompiendo récord. Decidimos aventarnos. Para antes te puedo decir que 4 meses no ganamos sueldo, ni mi socio ni yo, teníamos otras 3 personas que sí le pagábamos. Para no hacértelo muy larga, jala este nuevo modelo, tan jala que se lo terminamos vendiendo a una empresa bastante importante de México, o sea, hicimos un éxito exitoso. Y es un antes y un después por muchas maneras, ¿no? Había hecho una apuesta yo bastante grande, junto con mi socio, o sea, habíamos hecho una apuesta grande de seguirle sin cobrar. Había hecho una apuesta yo grande personal donde me estaba bajando el sueldo. Si hay un antes y un después, tanto en el tema emocional como profesional, porque el que se nos haya ocurrido una idea de un nuevo plan de negocio o de un nuevo modelo de negocio y que lo hayamos sacado adelante a pesar de la adversidad, hay un antes y un después comercial, hablando profesionalmente, un tema muy grande para mí en el tema de go-to-market. Pero hay un tema bien importante, a pesar de que el fracaso ya lo veía yo de otra manera, que ahorita te cuento por qué. Además de que me potencialicé o nos potencializamos en ese tema del foco o del fracaso, fue un mindset total en mi vida y en mi carrera. O sea, ¿Qué fue lo que cambió? O sea, ¿qué aprendizajes o qué fue el mindset que despertó el hecho de que hayas fracasado? Seguramente ya habías leído tú al respecto de que había muchas compañías, muchas startups, muchos emprendedores o fundadores que fracasaban. Y en ese momento, pues, te sucede a ti, ¿no? Es parte de esa estadística de mortalidad de las empresas que más del 80%, al menos en México, fracasan después del año precisamente por diferentes temas, ¿no? El principal, y es el que seguramente, posiblemente viviste, es un tema de flujo, ¿no? Donde ya prácticamente te quedas sin flujo y prácticamente no hay negocio. Sí, no, mira, cambian 2 temas, ¿no? Hay una parte emocional bastante importante y hay una parte importante en el tema de negocios, ¿no? Fue ese plan B que teníamos ahí como guardado y que yo había platicado, ni siquiera se me ocurrió a mí. Un día, saliendo a mercado, saliendo a visitar a uno de los clientes donde le estamos vendiendo el anterior producto, básicamente salí regañado por ese dueño de negocio. Nos fue muy mal. Yo creo que es de las peores ventas que hemos tenido y en lo profesional donde te quedas sin argumentos. Entonces de pronto lanzo una pregunta, le digo, oye, bueno, ¿qué te duele, no? O sea, dime qué te está doliendo para ver si te podemos dar la solución, porque el sueño de nosotros es no solo ofrecer este producto, sino convertirnos en un solucionador de estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Total que nos dice qué le dolía. Haz de cuenta que en ese momento es como si hubiera visto al Santo Grial, ¿no? O como si hubiera visto luz. Y dije, claro, güey. Claro, o sea, el mercado está pidiendo esto. Es obvio. A veces lo más obvio es lo que menos soluciones tiene. Y nos pusimos a trabajar en esa solución. Básicamente nosotros éramos una empresa que en vez de cobrarte comisiones,
cada que tú transaccionas cada que tú transaccionas porque te lleven un pedido, nosotros le íbamos a cobrar un fee mensual porque era algo que le dolía, ¿no? Para no decir las otras marcas, y sobre todo Regio, ¿no? Entonces, para mí fue brutal, donde siempre decía que escuchaba el mercado, siempre decía que era estratega, siempre decía que era visionario, la neta, digo, entre nosotros pues, nos echábamos porras, ¿no? Entre el equipo, pero fue la primera vez que vibré el mercado. O sea, no sé cómo explicarte, pero ahí cambió mi mindset en esa parte. Y en la parte emocional, cuando estaba en el Focop, no sé si has visto esas caricaturas donde hay una nube y que solo la nube está contigo y que la lluvia, así me sentía acá. 3 días no hablaba con nadie, básicamente conmigo lo necesario. 3 días no hablé con mi socio cuando se salieron los inversionistas principales. Y digamos que ese día aprendimos o logramos que a pesar del dolor, porque había un dolor inminente, seguimos adelante. Seguimos adelante con esa esperanza atrás, o sea, había una luz muy lejos, como cuando vas en carretera y que está todo oscuro y que nada más esa es la única luz que veíamos. Digo, yo soy bastante religioso, soy católico. Obviamente, todo lo que te digo, la base es Dios. O sea, mi base es mi confianza en Dios, y es lo que me lleva, ¿no? Esa esperanza de luz tenía que ver, obviamente, con esa parte. Con algo espiritual. Con algo espiritual. Y al ratito hablamos de eso, una de las personas más importantes en mi vida es mi abuela, que acaba de fallecer hace un par de meses, entonces yo ahí no sabía que también tenía que ver con ella, pero ahorita si quieres platicamos Oye, de eso. Y hablando, por ejemplo, comentabas, ¿no? Que este punto antes y después cambió el concepto para ti de lo que es un fracaso. ¿Cómo era antes y cómo lo visualizas ahora ese concepto, ¿no? ¿Cómo lo defines? Fíjate que por muchas razones yo nunca le he tenido miedo al error, o sea, nunca he tenido miedo a equivocarme, y ahí es donde entra mi abuela. Yo creía que tenía que ver conmigo, yo creía que tenía que ver conmigo 100%, mi mentalidad, y ya sabes, ¿no? De pronto se atraviesa el ego y crees que lo puedes todo, pero justo ahora que muere mi abuela, me puse a analizar y a pensar y a sentir y a vibrar lo importante que era para mí. Mi abuela era y es mi pilar de vida, o sea, y nunca tuve miedo a equivocarme, pero tiene que ver 100% con ella, como ella afrontaba la vida. Y sabes que sobre todo cuando me tocaba estar con ella, aunque yo me hubiera equivocado, ella decía que no, o sea, me defendía a capa y espada, ¿sabes? O sea, y ella obviamente sabía que yo lo había hecho, ¿no? Digamos, ¿no? Pero ella siempre me mostró todo el apoyo que se necesitaba mostrar y jamás me juzgó. Entonces, sí era muy importante esa parte, pero ya a la medida que fui creciendo, que es donde no tenía nada que ver con ella, le fui metiendo ego y estaba equivocado. Y ese cambio que tú dices tiene que ver en que entendí que no estaba solo. Y no me refiero, pues a Dios siempre ha estado en mi camino, que es algo que también me inculcó mi abuela. Yo le digo nana, digo, a mi abuela yo le digo nana chila. Y fíjate que yo siempre hacía las cosas solo, o decía que podía hacerlo solo. Y hablo ya en un tema terrenal, ¿no? Siempre estaba Dios, mi abuela que siempre me apoyaba y yo. Entendí que lo más importante era el equipo. O sea, cuando empiezas a trabajar, empezamos a hacer el nuevo modelo de negocio, los que nos llevó a otro nivel tiene que ver 100% con el equipo. O sea, pareciera que tiene que ver algo con mi socio y conmigo, pero la verdad es que tiene que ver todo con el equipo. O sea, ese fue un cambio estructural donde entendí que solos no íbamos a poder. Oye, ¿y qué hoy en día, por ejemplo, estás
empujando, ¿no? Con esta misión que ahora te abanderaste tú mismo en temas de cómo resignificar el fracaso e inclusive añadiéndole un tema de salud, ¿no? Salud mental, salud física. Al final del día creo que un emprendedor como los atletas son de alto rendimiento, entonces para funcionar tendrían que estar cuidándose en un nivel 360, ¿no? Entonces, ¿cómo te lleva a esa misión? ¿Qué es lo que estás buscando construir ahora desde la parte de este movimiento que estás liderando? Fíjate que, sobre todo aquí en Monterrey y en Saltillo, que es la parte que a mí me toca ver, la base, lo que acabo de decir, es el equipo. O sea, pareciera que es Asael, pero igual, no tiene nada que ver conmigo. Hemos construido un equipo como de 15 personas. Estas 15 personas todos son o directores de una empresa, o tienen un emprendimiento, o están iniciando un emprendimiento, o ya tienen un negocio consolidado. Hemos podido armar un equipo bastante potente y fuerte, y que incluso hay muchos de ellos por temas de trabajo y la familia, que literal no han ido a un solo foco desde que empezamos a trabajar este equipo. Pero antes de llegar hay mucho trabajo y nos han ayudado. Y sin duda tiene que ver con el propósito que hemos determinado, ¿no? Que de pronto lo platicamos ahí. Antes de terminarlo de definir por completo, lo platicamos con una de las speakers y me preguntaba eso. Me dice, oye, pues, ¿qué estás buscando? Y yo literal le completaba también la pregunta. O sea, lo que estamos buscando, porque tiene que ver con equipo, es literal transformar vidas, ¿no? Y ella me dice, oye, es que es muy romántico. ¿Cómo vas a transformar vidas? Eso no depende de ti, ya sabes, ¿no? Y la verdad es que tienes toda la razón. Sin embargo, es lo que queremos. No sabemos si vamos a lograr eso, pero es lo que nos está moviendo a todos. Pero lo que sí podemos lograr es que a través de contar esas historias, para muchas personas puede ser ese plot twist que estaban esperando. O sea, a lo mejor, oye, pues me acaban de correr y luego de pronto escuchas a alguien que acaba de perder 4 millones de pesos en un negocio. Justo mi socio, yo no me sabía la historia porque acaba de participar en un FOCOP, en un evento de FOCOP. Hasta ahorita lleva el récord. O sea, digamos que su negocio más o menos, antes del que nos tocó juntos, y ahí fue donde entendí todo hasta ahora, perdió cerca de 1.500 millones de pesos hace 10 años, ¿sí? Por diferentes temas que no tuvieron nada que ver con él, pero al final los perdió y en potencial eran 10,000 millones de pesos, ¿sí? O sea, era bastante complejo, pero regresando a la pregunta, lo que nos mueve es eso, es transformar vidas, que tú a través de esas historias puedas conectar, y algo bien importante, y lo hemos ido descubriendo, en la primera persona que nos concentramos para que haya esa transformación de vida es en el speaker. Los speakers pasan por un tema de curación de su historia, que nosotros la hemos modificado y decimos que es coaching y mentoría, porque de pronto cuando estamos en esas sesiones nos damos cuenta, o más bien el speaker se da cuenta, porque empieza a recordar, y dice, oye, no sabía que todavía me dolía. Solo le di la vuelta, pero no me había curado. Entonces, realmente, no solo se cura la historia, sino de pronto termina curándose el speaker, ¿sabes? Una sanación, al final, es como este proceso interno, ¿no? Que vive uno y que al momento que expone la situación y que es vulnerable al respecto, es un proceso de sanación que inclusive para aquellos que asisten a terapia con psicólogo, justo sucede eso, ¿no? Al momento que compartes, que sacas todo eso, empiezas como a detectar, incluso lo puedes como ver desde otro ángulo. No, y luego, imagínate esto, ¿no? Es bien complicado contarle a alguien algo. Eso es definitivo, ¿no? O sea, yo te quiero contar algo, sea bueno o no tan bueno. Es retador porque tiene que ver con, oye, pero si cuento algo bueno, pues a lo mejor va a decir que soy presumido, ¿no? Claro. Y si cuento algo malo, pues a lo mejor va a decir que pues, lo que quiera decir, ¿no? Pero ahora y luego vámonos a un tema donde ahorita que estamos aquí en el podcast, ¿no? Lo platicamos antes de que nunca haya participado en un podcast y tiene su reto, el tema del juicio, ¿no? ¿Qué va a pasar después de que quede grabado esto?
Ahora imagínate subirte a un escenario, platiques de lo que platiques, tiene su reto. Pero a subirte, a decir que la regaste o como se dice literal, la cagaste, es otra cosa, es otro nivel, es muy complejo. A mí me ha tocado dar 3 veces explicar 3 veces mi fuck up en diferentes escenarios. Siempre me pongo nervioso. Siempre me pongo nervioso. O sea, es porque justo lo que sucede es que al subirte a ese escenario estás vulnerable. Entonces tiene su reto complejo, ¿no? No, claro, y a ver, hay una tendencia también en temas de liderazgo que hoy en día los líderes que son cada vez más vulnerables conectan mejor con el propósito de la empresa, así como con sus colaboradores. Entonces, entiendo esta parte donde, pues, cada vez nos cuesta más, inclusive más a los hombres que a las mujeres, hablar de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos realmente, ¿no? Porque típica pregunta de, oye, ¿cómo estás? Estoy bien. Claro, pero claro, seguramente detrás de ese está bien, hay muchas cosas que sucedieron en el día, ¿no? Muchas cosas donde la cagaste, donde tomaste una mala decisión o donde pudiste haber tomado una mejor decisión y que con eso tienes que cargar Sin de duda. repente todo el día, ¿no? Sin duda. Oye, Asa, y en temas de, y para ir como cerrando y armando todo este concepto, ¿qué historias tenemos que contarnos hoy en día, ¿no? Para aquellas personas, inclusive ya quitando la parte de emprendedor, porque entiendo que el emprendedor pues tiene todavía este conocimiento de que sabe que el riesgo es más alto que inclusive trabajando en un puesto corporativo, cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces, pero ¿qué historias debemos de contarnos, ¿no? En temas del riesgo, en temas de fracaso y qué aprendizajes debiéramos tener una vez que sucede. Digo, súper pregunta. Hay muchas maneras de contestarla, pero regresémonos un poquito al tema profesional, ¿no? En el ámbito corporativo hoy pasa algo muy claro, digo, lo he vivido, he estado de ese lado. La gente tiene miedo a equivocarse y tiene que ver con un tema de liderazgo, que el líder parece que es perfecto y te hacen creer que como líder siempre tienes que ser perfecto, entonces no se muestra vulnerable, entonces la gente prefiere no hacer nada. No arriesgarse, ¿no? A innovar o a proponer o a hablar. Es muy difícil que suceda en el tema corporativo porque aparte, si tú revisas en toda la comunicación siempre nos va bien, estamos bien, todo va bien, somos campeones, la estamos rompiendo, ya sabes. Primer ¿no? lugar de ventas. Primer lugar. Entonces, la gente tiene miedo de equivocarse hoy en día y aparte es muy castigado. O sea, de muchas maneras, en crítica, en una revisión, en ese feedback famoso que realmente pues no, pareciera que hoy por hoy no necesariamente ayuda. Entonces, sí hay un castigo. A mí, cuando recién empecé a trabajar, en la primera empresa que trabajé, digamos, de manera formal, mi mente no entendía ese tema del castigo y del foco. O sea, no entendía porque, yo te lo platiqué, mi abuela lo dejaba pasar y seguíamos, ¿no? Entonces, me hizo mucho ruido. Yo cuando llegué al mundo de las startups, hace cuenta que llegué a mi mundo. No sabía que ese era mi mundo porque ahí sí se permitía equivocarse. Estaba aceptado, pero ojo, esto es bien importante. De pronto se ha mal ubicado el concepto de atreverse a improvisar, ¿sabes? O a tomar más riesgos deliberados que tindan a lo mejor un poquito en lo de en tema ético y justo en esta improvisación pareciera que está bien perder dinero, ¿sí? Y en esta improvisación todo foco o todo fracaso donde no hay aprendizaje no ayuda. Pero me voy a ir más lejos ya en el tema profesional y monetario. Aunque aprendas, si tu empresa se fue a la bancarrota y digamos tus inversionistas perdieron su dinero, no es justificable. O sea, no es ético. Y me regreso a la historia que teníamos, ¿no? Nosotros queríamos que sí o sí saliera la historia adelante, o la historia de nuestro negocio adelante, por lo que yo le había apostado, por un tema ético, donde teníamos que sacar adelante el dinero de los inversionistas, porque aparte antes de que nos cambiaran las reglas,
nosotros siempre habíamos construido startups que ganaban dinero. Era la primera vez que nos pasaba que no, y por un tema ético teníamos que sacarlo sí o sí o sí adelante, ¿no? Entonces, si bien en las startups es más permitido, sin embargo, lo que no está bien éticamente es perder dinero que no es tuyo, ¿no? Y que hoy hay muchas empresas que incluso son unicornio, que nunca han ganado un centavo y que probablemente nunca ganen un centavo. Al menos desde la visión que hemos construido, tanto mi socio y yo, con la gente que trabajo, es hagamos negocios que sean sustentables en el tiempo, y si vemos un riesgo muy grande, apaguémoslo muy rápido para que tus inversionistas no pierdan dinero. Asa, ¿alguna recomendación o consejo lo que le quieras dejar a los emprendedores precisamente para que, pues, ya sea tomen estos riesgos a lo mejor más deliberados, pero también conscientes, o bien, si ya están ahí en ese fracaso y que seguramente a lo mejor están pasando por este momento de incertidumbre y cuál es el siguiente paso, pues también, ¿qué consejo le darías? Pues yo creo que, y te voy a decir una frase que a mí me gusta bastante, que es fake it till you make it, ¿no? Que últimamente también se ha usado de mala manera y tiene que ver, yo la uso más o me encanta más para que tú te cuentes la historia que te tienes que contar, aunque el mundo te haya dicho otra cosa, ¿no? Y tiene que ver con algo bien, bien básico, ¿no? Oye, es que no puedes aprender en cabeza ajena. Son mentiras. O sea, claro que si tú le pones atención al mundo y empiezas a ver lo que está pasando alrededor, claro que puedes aprender en cabeza ajena. Entonces, empieza a contarte una nueva historia que te ayude. Entonces, antes de llegar al error, pareciera que pudieras evitarlo si le pones la atención suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Si vas a emprender un negocio, aunque tu idea esté muy potente, primero pues haz un benchmarking, ¿sabes? Haz un benchmarking, entiende por qué ha sido exitosa, por qué no, y sobre todo en el tema del ego, no creas que porque eres tú lo vas a lograr. O sea, enfoca en básicamente lo que acabo de decir, que es ve qué está pasando alrededor, aprende de otros, haz un benchmarking que se traduciría de esa manera, y ve por él, ¿no? O sea, ve por él. ¿Qué más te podría decir? Y ese ni siquiera es un aprendizaje mío, lo cual está bien interesante. ¿Aprendiste en cabeza ajena? Aprendimos a cabeza ajena. Fíjate, sí lo hacía, pero no lo había entendido. Justo ahora que estamos con los speakers, cuando nos cuentan, los que han salido más rápido adelante, con menos dolor, con menos daño, es que construyeron una red de apoyo bastante importante. Y esa red de apoyo tiene que ver con mentores, coach, familia, amigos. Y algo que yo descubrí escuchándolos es, de esa red de apoyo determina en qué te va a apoyar cada quien. ¿Qué quiere decir? Pues no le vas a ir a preguntar a alguien que, aunque te quiere un montón, que nunca ha hecho un negocio, preguntarle de ese negocio. Y si tienes un mentor, pues no vas a ir a expresar tus sentimientos con el mentor, ¿sabes? Vas a ir a decir, oye, pasó esto en el negocio, ¿tú qué opinas? ¿No? Entonces, seguro alguien te va a ayudar en la parte emocional, alguien te va a ayudar en la parte de salud mental, como lo hablábamos, alguien te va a ayudar en la salud de tu negocio. Entonces, determinar en esa red de apoyo quién te va a ayudar. Yo creo que serían los mejores consejos que yo les podría dar, es aprender en cabeza ajena, y ser disciplinados. O sea, en esa cabeza ajena es hacer un benchmarking, o sea, literal, o sea, traducido en temas de marketing y comercial. Y otra cosa es, ya regresando al tema de negocio, es lo que estás más cerca de que te lleve adelante es disciplina y metodología en la parte de negocios. Y yo le agregaría un tema de actitud. O sea, la actitud es tuya, es completamente tuya, que la puedes apalancar con tu red de apoyo, ¿no? Son las cosas que yo te diría que son las más importantes, y la más importante, pues, la fe en Dios, ¿no? En mi caso es algo que todo lo que te conté está ahí. O sea, está esa fe que tenemos, es dar lo mejor cada momento de mi vida, en cada proyecto que estamos haciendo,
y tiene que ver pues que se lo entregó pues a Dios, ¿no? Eso sería como mis comentarios y pues no sé, Raúl, No, muy bien. No, pues a ver, me quedo con el tema de uno, construir una red de apoyo, que eso puede hacer pues minimizar la parte de riesgo y fracaso definitivamente. Dos, el tema de sí aprender en cabeza ajena, ¿no? Tratar de... Hay muchos casos, hay muchos libros, muchos autores, muchos emprendedores, muchas historias que ya están allá y que pues al final del día ellos están transmitiendo ese conocimiento para que otros aprendamos, ¿no? Sin duda. Y no es solo para leerlos y quedarse con simplemente la lectura, sino más bien, oye, de todo eso hay seguramente 2, 3 cosas que sí puedo aplicar y que son viables para poder aplicar. Y me quedo con la tercera parte, que es revisar qué historias nos estamos contando, ¿no? Y ver si podemos cambiar o mimetizar alguna historia con la que quisiéramos relacionarnos. Entonces, Hasa, pues muchas gracias por compartirnos sobre este tema y seguramente nos vamos a estar viendo en otros espacios. Listo, gracias.